3. Buenas tardes. El Dios de toda gracia me les bendiga. Su paz y su misericordia sea con todos vosotros. Desde este cálido ambiente en Maracay, Venezuela, en el Ateneo de Maracay, en pleno centro de Maracay, quiero compartir con todos ustedes la palabra del Señor en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, verso 16, donde leemos la declaración apostólica: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y a la luz de este pasaje bíblico, quiero sacar algunas reflexiones valiosas, espirituales, para todos nosotros en esta hora. El texto, escribiendo Pablo a los romanos, a los ciudadanos de la misma capital del Imperio Romano, aquellos hombres orgullosos de pertenecer, de tener la ciudadanía romana, de sus grandes edificios, de su ciudad imperial. El apóstol les dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y cuando el apóstol dice no me avergüenzo, no está utilizando una figura literaria como el litote para decir lo contrario. Es decir, él no está diciendo me siento orgulloso. No, él tenía razones suficientísimas para expresar lo que está comunicando. No me avergüenzo. La gran ciudad imperial, donde estaba el Señor del mundo, donde los ciudadanos romanos se gloriaban en gran manera de las conquistas, de las guerras, de los triunfos, de la expansión del imperio. Y allí llega Pablo, un hombre judío de mediana estatura, cejijunto, nariz aguileña, piernas arqueadas. No es una figura digna de ser admirada, no es el hombre del estilo, no es el hombre esbelto, pero no solamente eso, el mensaje que quería transmitir el apóstol se trataba de un judío a quien él llamaba el Mesías, y este Mesías había sido crucificado por un procónsul romano. ¿Qué le parece? El gran orador romano Cicerón llegó a expresarse acerca de la cruz, dijo: ni siquiera aparezca en el vocabulario de un romano la palabra cruz. Ahora el apóstol llega a la capital imperial con un mensaje: el Mesías es un judío que ha sido traicionado por su pueblo, un Mesías judío que ha sido crucificado por un procónsul romano. ¿Qué victoria, qué gloria había en ello? No, lo que había era vergüenza, descrédito, como lo es en el día de hoy visto el Evangelio, con menosprecio. Sin embargo, el Evangelio, Pablo dice, no me avergüenzo de él. ¿Y cuál era la razón para que el apóstol con tal valentía no se avergonzara del mensaje del Evangelio? Lo hacía porque él declara en el texto que hemos leído: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Escucha esto: poder de Dios, y dice con un propósito, para salvación. Es decir, ¿cómo me he de avergonzar de aquello que me ha hecho bien? ¿Cómo he de sentir vergüenza por aquello que me liberó, aquello que me libertó, aquello que me ha hecho bien? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ahora, la gran pregunta surge: ¿salvar de qué? ¿Salvar de qué? Porque el emperador romano era conocido como el salvador del imperio, era conocido como el Señor del mundo. Ahora Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Salvar de qué? En primer lugar, en el capítulo 1 y en el verso 18, el apóstol expresa y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Escuche bien, de lo primero que te salva el Evangelio es de Dios mismo, de la ira de Dios, de la justa ira de Dios, de la indignación de Dios por causa del pecado. Porque a causa de su justicia y su santidad, Dios no puede ver el pecado como algo baladí, ha de castigarlo. Y Dios castigó el pecado en la persona de su Hijo. Por lo tanto, la buena noticia del Evangelio es que Dios nos libra de su ira. ¿Cómo puede Dios salvarnos de su ira? Porque castigó el pecado en aquella cruz en la persona de su Hijo. ¿De qué me salva el Evangelio? ¿En qué obra el poder de Dios? Porque me libra de la ira de Dios. En segundo lugar,
El Evangelio es poder de Dios porque me libra del poder del pecado. Porque nosotros los seres humanos sin Cristo estamos esclavizados al pecado, estamos sujetos al pecado, pero el poder del Evangelio no solo nos salva de la ira de Dios, sino que nos salva de nuestros propios pecados. En tercer lugar, el Evangelio, que es poder de Dios, nos salva de este mundo que vive en oposición a Dios. Es una corriente, el apóstol lo describe como una corriente que va arrastrando, pero el poder del Evangelio nos rescata del poder mundanal, transforma nuestra mente y nuestro corazón de tal manera que podemos llegar a verlo como lo que es, un sistema en oposición al Dios del cielo. Entonces el Evangelio es poder de Dios porque nos salva de la ira de Dios, nos salva del poder del pecado en nuestras propias vidas, nos salva de la corriente del mundo. Y por último, el texto nos dice, alabado sea el nombre del Señor, que nos libra del poder del enemigo. La Biblia llama al diablo y a Satanás el príncipe de este mundo, pero el Evangelio es poder de Dios que nos liberta de la tiranía satánica, de la tiranía diabólica. No ha de decir el apóstol con razón, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios que salva de la ira de Dios, del poder del pecado, de la corriente mundana, de las tramas y de las intrigas y del poder del diablo. Y también el texto dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, porque nos salva de la condenación eterna. Quiero que me escuches esto con seriedad. El infierno y la condenación no es un chiste, no es una euforia, no es un pandemonium, es un lugar terrible, un lugar de tormento, en el cual la palabra de Dios nos enseña y nos manda. Cristo dijo que escapáramos de la condenación eterna, pero el Evangelio te libra del poder de la condenación eterna. El poder del Evangelio te librará de la condenación eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en una cruz, murió en vergüenza, murió en debilidad, pero resucitó en poder para salvarnos por medio de estas buenas nuevas de salvación llamadas Evangelio. Desde Maracay, desde el centro de Maracay, Venezuela, los llamo en cualquier parte del mundo a rendirse ante las gloriosas verdades del Evangelio y rendir la vida, entregar la vida a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.